Hola a todos y bienvenidos a No Todo es Cuesta Arriba. Yo soy Lula, su host. Ya sea me estés escuchando desde el auto, mientras cocinás o entrenás, quiero que sepas que sos importante, que sos valiente, que sos fuerte. Pero principalmente quiero recordarte, y por favor grabátelo, que no estás solo. No estás solo en esta vida, no estás solo en este mundo. Hay mucha gente que te quiere y te aprecia y te quiere acompañar. Así como yo te quiero acompañar en este momento. Como vengo repitiendo, vos ya estás en mi vida y yo estoy en la tuya. Estamos juntos en esto. Bueno, esta semana es una semana bastante especial para muchos porque si bien hay un feriado largo, de carnaval y todo, pero ya se acerca la vuelta a clases, ya sea que empieces el secundario o la universidad, o capaz después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, empezás una maestría, un posgrado, retomás los estudios, que para estudiar nunca es tarde. Si tu sueño es ser arquitecto, nunca es tarde para hacerlo. Si tu sueño es ser contador, nunca es tarde para empezarlo. Nunca es tarde. Siempre tenemos tiempo para poder hacer las cosas. No importa si tenés 27 años como yo, 20, 34, 48, 65, siempre podés empezar de cero. En el episodio de hoy vamos a hablar de la ansiedad en la universidad, la famosa presión de ser estudiante. Bueno, déjenme decirles que yo pasé por mucha ansiedad en mi trayecto universitario. La pasé muy mal, pero muy mal. Yo, si no hubiese ido a terapia, ahora primero no estaría hablando con ustedes, creo yo. Estaría encerrada, sin hacer nada, o infeliz, haciendo algo que no me gusta. El otro día me di cuenta que en el episodio del síndrome del impostor, si no lo escucharon, vayan a escucharlo, que creo que es el episodio 3, o el episodio 4, que yo hablo de básicamente mi currículum y cómo me cuesta a mí hasta el día de hoy reconocer que yo soy capaz de todas esas habilidades, que me puedo defender, que sé de la materia y todo. Y en ese episodio yo dije que soy licenciada en Relaciones Públicas, pero no ejerzo. Y esta semana me puse a pensar y fue como, no, pará, vos sí ejerces las relaciones públicas. Capaz no lo estás ejerciendo como esperabas, en una oficina, en una empresa, en una pyme, no sé. Y no te dan una remuneración monetaria por eso, porque no lo estás ejerciendo, pero sí estás ejerciendo las relaciones públicas. Estás creando un podcast vos sola, te estás publicitando en redes sociales, @notodoes.ok, síganme. Entonces yo de cierta manera sí estoy ejerciendo las relaciones públicas. Pero me tomó, ¿cuánto tiempo? 2 semanas después de haber subido ese episodio, una semana después. Pero yo ya me recibí hace como, no sé, 4 años atrás. Y no podía verlo. Siento que esa es la cierta presión que nos ponemos algunos y que nos termina haciendo sentir medio extraños. La importancia de reconocerte y valorarte es muy importante. También siendo estudiante, es importante valorar tu convicción, tu valor, tu forma de estudiar, porque vos estás eligiendo estudiar esto, o quiero creer.
porque te gusta, porque te apasiona. Entonces, ¿por qué hablar de la ansiedad universitaria? Creo que es necesario verbalizar todo esto porque ya de por sí la universidad es un foco ansioso que puede despertar en muchas personas la ansiedad o el insomnio, algún otro trastorno, porque es mucha la presión que nos ponemos nosotros y que la universidad nos pone también en cierta manera. Incluso también la sociedad. Yo, como les conté, había empezado a estudiar una carrera en una universidad de la capital de Buenos Aires. Yo soy del interior de Buenos Aires. Entonces me mudé a la capital, pero yo no me hallaba ahí, era muy infeliz. Esta es mi experiencia personal, obviamente, no te tiene por qué pasar a vos. Capaz vos te mudás a una capital y decís, encontré mi lugar en el mundo. Bueno, en mi caso no fue así. La pasaba terriblemente mal. Yo estaba toda la semana anhelando que llegue el viernes para poder volverme a la casa de mis papás. Y el domingo, cuando me llevaban a Buenos Aires de vuelta, yo lloraba porque no quería volver allá. Me quería quedar acá. Obviamente mi rendimiento académico también no era el mejor porque no me podía concentrar, no podía estudiar. Estaba desarrollando también otros hábitos, trastornos de la conducta alimenticia que no estaban buenos. Y me la pasaba llorando, angustia, todos los días, todo el tiempo. Hasta que tomé la decisión, la sana decisión de dejar la carrera y volverme. Claro, dejar la carrera en mi cabeza implicaba ser un fracaso básicamente, porque yo en teoría me comprometí con terminar la facultad, esa materia, esa carrera, y yo lo veía como un fracaso, pero no estaba más lejos de ser un fracaso eso. Estaba lejísimos. A veces hay que tomar esos cambios de dirección. Son necesarios, porque yo me cambié de facultad y me cambié de carrera. Si bien eran carreras muy similares, las dos tenían que ver con la comunicación, pero una estaba más enfocada en el ámbito de la moda y la otra era más general, que es de la cual me recibí. Me ayudó un montón a hacer ese cambio, porque yo estaba más cómoda en la casa de mis papás, tenía contención. Ese era un ambiente sano para mí. Pero sin embargo, era tanta la presión y el sentimiento del fracaso que yo sentía que me era imposible poder salir de ese estado. Pero, ¿cuáles fueron los factores que desencadenaron esta ansiedad durante mi trayecto universitario? El plan de estudio de mi carrera eran todas materias cuatrimestrales y eran 5 materias por cuatrimestre. En algunos cuatrimestres eran 6 materias. O sea, iba de lunes a viernes, toda la mañana, 5 materias distintas, que es un montón. Muchísimo contenido para libros de texto grandísimos, conceptos diferentes, porque capaz el lunes yo estaba dando teoría de la comunicación, donde hablas de teorías que analizaron los discursos, teorías sobre cómo el lenguaje influye en la creación de comunidad de un país, por ejemplo. Eran conceptos bastante abstractos y bastante profundos. Entonces eso requería un nivel de concentración, de atención, de entendimiento. Y después, capaz otro día tenía sociología y filosofía. O sea, ya
materias súper amplias, súper abarcativas, con un montón de conceptos abstractos que requerían mucha concentración. Y obviamente la presión por rendir bien afectaba la manera en que yo me involucraba con toda esta carga académica. Con la cantidad de exámenes, de trabajos prácticos, los finales. Yo cuando empecé era como que tenía que rendir los 5 finales sí o sí, y aprobarlos obviamente, si no era un fracaso. O sea, esa era la presión. Yo era una bomba a punto de explotar. Que terminé explotando, dicho sea de paso, pero obviamente en un ambiente controlado. La presión por el rendimiento a mí me llevó a tener muchos ataques de pánico. Yo tenía una materia que fue la primera materia que desaprobé el final en la facultad. Y me destrozó. Me destrozó porque yo venía, obviamente en la secundaria, con mucha presión, que yo tenía que tener las mejores notas, porque yo tenía que estar o ser abanderada o ser escolta de las banderas de ceremonia, porque en mi cabeza lo tenía así. Tenía que tener de los mejores promedios de toda la promoción, tenía que pasarme estudiando. Y toda esa presión que yo tenía en la secundaria me la llevé también a la universidad. Y la universidad es completamente distinta, porque es mucho más exigente. Claro, entonces yo desapruebo mi primer final y se me cae el mundo. Yo caí en un abismo, una oscuridad tremenda. No me podía ver, de lo oscuro que estaba, no me podía ver las manos, básicamente. Estaba encerradísima, no podía ver lo que tenía delante de mi cara. Y después le terminé agarrando como medio una fobia. No quiero hablar de más, pero le tenía mucho miedo a la profesora y a la materia. Que, bueno, en mi facultad vos tenés diferentes instancias hasta que se te venza la materia y la tengas que recursar. Tenés que rendir un primer final, si desaprobaste, pasás a un segundo final. Si desaprobaste el segundo final, vas a un preexamen. El preexamen sería como la instancia previa al tercer final, pero digámosle que es un tercer final. Y si no aprobás ese, recursás la materia. Si lo aprobás, con menos de 7, podés pasar al tercer final. Si aprobás con más de 7, ya no tenés que rendir al tercer final. Entonces, yo en esta materia rendí el primer final, me fue mal. Pasé el segundo final, me fue mal. Y te dura 2 años, o sea, en 2 años vos podés rendir esa materia. Y yo lo pateaba. En las otras materias me sacaba 7, 8, 9 a veces. No, me iba bien en las otras materias. Pero esta le tenía un terror. Y la pateaba. Hasta que después de 1 año y medio de haberla pateado, ya se me estaba por vencer. O sea, ya tenía que rendirlo sí o sí, si no la tenía que recursar. Entonces fui a una instancia como extraordinaria, porque no era en las mesas de exámenes, para rendir el prefinal, esta tercera instancia. Voy y la rindo, la apruebo. Ok, pero no la aprobé con la nota suficiente como para no rendirla de vuelta. Entonces voy al tercer final y era la mesa antes de empezar el nuevo cuatrimestre y tener que recursar la materia si yo no aprobaba. Cuestión, me presento con todo el miedo del mundo y lo apruebo. Apruebo la materia.
No, no, la alegría que sentía, chicos. Porque yo me estaba enfrentando a un monstruo enorme. A un monstruo gigantesco. Yo esta materia no me podía sentar a estudiarla del miedo al fracaso que tenía. Yo veía los apuntes y lloraba. Me empezaba a doler el pecho. Me empezaba con palpitaciones. Me faltaba el aire. Como me faltaba el aire, yo salía corriendo al freezer, porque esto es un tip, si te falta el aire, una ráfaga de viento frío te abre del pecho todo como para que entre más aire. Entonces yo veía los apuntes, me empezaba a doler el pecho, o sea, me agarraba un ataque de pánico de verdad y tenía que salir corriendo al freezer y meter la cabeza para estar mejor. Los dolores de cabeza que a mí me daban por solamente pensar en esa materia y enfrentarme, no los podía soportar. Yo realmente tenía miedo. Me paralizaba, porque eso era lo que me pasaba. Yo veía los apuntes y me paralizaba. No podía, veía letras. Si había resaltado con un marcador, veía los colores. No podía entender lo que estaba leyendo. No, completamente paralizada del miedo. Todo por la presión que yo misma me ponía de, básicamente, si no apruebo, soy un fracaso y no merezco existir a ese nivel. No, si digo que la pasé mal, posta. Por lo menos los primeros 2 años la pasé muy mal. Por suerte, cuando yo empecé la facultad, había empezado justo terapia, entonces mi psicóloga me ayudó un montón a salir de esos huecos, esas cuevas oscurísimas, me ayudó un montón. Entonces, si vos estás pasando por esto, no tengas miedo de pedir ayuda. Pedir ayuda no es de débiles, es de fuertes. Porque te estás dando cuenta que solo no podés. Y está perfecto. Los superhéroes existen en los cómics. Hablo de los superhéroes que son invencibles, ponele Superman. A prueba de balas, volaba, con visión de rayos, super fuerza. Pero al chabón le mostraban una roquita y se debilitaba. Él nunca pedía ayuda, por más que la necesitaba. Supuestamente lo podía hacer solo, y no. Si lees las historias, generalmente siempre hay o un ciudadano u otro superhéroe que lo ayuda a llegar a vencer al malo. Así que si estás pasando por una situación similar a la que yo viví, no me gustaría que lo pases solo. Busca ayuda, podés empezar un psicólogo, podés hablarlo con un amigo, capaz están pasando lo mismo y se acompañan entre sí. Hablar salva vidas. Y eso es una realidad. Yo estoy muy segura de que salva vidas. No es sano guardarte todo lo que tenés guardado. Hay que verbalizarlo, hay que exteriorizarlo, porque vos también podés salir. Yo sé que vos podés. Otro factor que me desencadenó una ansiedad tremenda fue la incertidumbre sobre el futuro. Obviamente, cuando tenés una ansiedad generalizada o convivís con una ansiedad tan fuerte, el futuro es un tema recurrente en tu mente. Porque vos avanzás con tu mente a situaciones que todavía no pasaron y crees que son reales. Yo me acuerdo que tenía una profesora que era bastante exigente y me daba un miedo ir a rendir con ella, porque encima ella tomaba oral. Un miedo, me acuerdo una vez que entré, me acuerdo y me angustié un poco. Entré, me llamó Mendoza y yo ahí voy. Y voy con la profesora, que encima estaba ella y como ayudante o testigo de la mesa de examen estaba la profesora de esa materia que yo no me la podía sacar de encima. Ay, no, mis dos monstruos
presentes en ese momento. Ay no, yo me sentía tan mal, quedé en blanco. En blanco, yo había estudiado un montonazo, pero mucho, y me quedé en blanco. Y me empezó a preguntar cosas, y ella sabía que yo sabía, pero no me salían las cosas, porque capaz le decía cosas, usaba terminología del texto que podía explicar, pero como que no la podía relacionar con conceptos más básicos. Entonces, si yo tengo la terminología es porque yo leí y estudié, pero no podía explicar, no podía desarrollar. Entonces me dijo, y yo empecé a llorar, me acuerdo. Me dijo, bueno, tranquilízate. Salí, repasó un poco, anda a lavarte la cara y en 5 minutos volvés. Bueno, salgo, me tranquilizo, otra vez vuelvo y rindo y apruebo. Y ahí me di cuenta que no era un monstruo ella, era buena. Pero yo antes de entrar, yo ya me la imaginaba, ella gritándome, diciéndome, insultándome, diciéndome que no estudiaste. Y yo tipo, no, sí estudié. Y diciéndome, a mí no me contradigas, que es una falta de respeto, que vos me estás respondiendo y cosas así. Entonces yo ya entraba súper paralizada. Y claro, ¿qué te voy a responder a la pregunta? Claro, ¿qué voy a hacer yo? Yo sabía las respuestas, pero no podía conectar neuronas porque estaba paralizada. Entonces, esta incertidumbre sobre el futuro, yo me fui a un futuro que me pasó realmente, que era más cercano, que era cómo me va a ir en el final. Pero durante toda la carrera también estuvo la incertidumbre sobre el futuro. Bueno, pero después de recibirme, ¿qué voy a hacer? No tengo experiencia, no terminé en tiempo y forma, rendí el final 4 veces y recién ahí lo aprobé. ¿Quién me va a querer aceptar? ¿Quién va a querer aceptar a una chica que no terminó en tiempo y forma, que rindió un final 4 veces? Ay, no, eso es porque no le da la cabeza. Entonces no la vamos a contratar. Eso era todo lo que yo pensaba y cosas peores, obviamente. Todo eso en fracciones de minutos o segundos y ya me empezaba a doler el pecho, empezaba a llorar y ¿para qué? A veces yo creo que todavía no termino de entender la ansiedad igual, porque es completamente irracional lo que pensaba. Pero en ese momento no distinguís blancos ni negros, no distinguís nada. Es todo un color y es imposible encontrarle lógica a lo que estás. O sea, ver lo ilógico en tu lógica. Es imposible. Otro factor desencadenante de la ansiedad es el equilibrio vida-estudio. Hay mucha gente que sí, que puede manejarlo bastante bien, su vida de estudiante con su vida personal, pero hay otras personas que no pueden. Principalmente para mí no fue tan grande, o sea, no fue un factor tan grande para desenmascarar mi ansiedad. Sí, a veces me pasaba que, por ejemplo, yo estaba estudiando y me sentía mal porque mi novio estaba trabajando o mi novio estaba en su casa tranquilo y yo no estaba con él. Incluso más adelante, cuando ya él venía a mi casa y yo me ponía a estudiar y estaba o sea, me acompañaba. Y a él le gustaba acompañarme, se sentaba a tomar un café, estaba con el celu, leía. O sea, literalmente a él no le molestaba. Pero yo sentía esa presión o justamente ansiedad de pensar, ay, ¿estará aburrido? Ay, si sigo estudiando, no le estoy no le estoy prestando atención. ¿Me va a dejar? Sí, me va a dejar porque se siente solo y no lo estoy acompañando. Y estaba súper lejos de ser real eso. Lo que más quería mi novio era mi marido. Todavía me estoy acostumbrando, chicos. Mi marido era que yo estudie, que yo tenga un propósito en la vida.
que yo encuentre algo que me dieran ganas de hacer. A él no le importaba estar sentado al lado mío viéndome estudiar, no le importaba estar con el celular o estar acostado viendo como yo estaba leyendo un libro y estresándome porque capaz no llegaba. Siempre terminaba llegando igual. Pero no. Y hablo de él porque justo en ese momento, mi momento universitario, por lo menos los 3 años, los primeros 3 años y porque yo estuve 5 años, mi lazo social era él. Porque todos mis otros amigos estaban estudiando también, entonces eran muy dedicados y nunca nos hacíamos el tiempo. Así que no nos veíamos tanto. Y todo mi círculo social era él y mis papás. Entonces a mí me daba mucha ansiedad eso, que él no la esté pasando bien conmigo. Entiendo que para otras personas puede ser que, no sé, capaz estás estudiando y tus amigos ya terminaron de estudiar o no están estudiando, están trabajando, están haciendo otra cosa y se juntan y vos quedas fuera de esas juntadas justamente porque tenés que estudiar. Entonces te pones a pensar, después que pase esto, ¿seguirán siendo mis amigos? Pero la realidad es que ellos siempre van a estar. Y si no te esperaron porque estás estudiando, déjame decirte que son unos tontos. Este es el quinto factor que desencadena la ansiedad en la universidad. Y creo que es uno de los más heavies, los más pesados, que es la comparación con los otros. Es febrero o junio o julio o diciembre, entras a las redes sociales y ves que se reciben. Y vos estás preparando finales y no ves nunca la salida de esa universidad, no ves nunca ese proyecto a futuro que querés, no ves nunca tu trabajo soñado, no lo ves porque te estás comparando. A mí me pasaba que capaz veía a mis compañeros de la secu que se estaban recibiendo y yo iba por el tercer año o 3 años y medio, algo así, de la carrera y me sentía re mal yo. Porque obviamente me comparaba y era como, ¿por qué ellos pudieron y yo no? ¿Por qué ellos pudieron seguir el programa tal cual estaba estructurado de su facultad y yo no puedo seguir el mío? Me sentía mucho menos que el resto, me sentía una fracasada, me sentía horrible conmigo misma. Y era muy, muy exigente y sádica, porque tenía una culpa terrible, porque sentía que estaba perdiendo la plata de mis papás, que era una carga para todos, todo porque no... O sea, nadie me corría, yo tenía la posibilidad de hacerlo así como lo hice. Pero la comparación de el otro es mejor que vos me carcomía el cerebro y obviamente me despertaba ansiedad. Si a vos te pasa lo mismo, déjame decirte, así como haces una torta y la metes en el horno y te tomó media hora, después puedes hacer cookies y te tardan 15 minutos. ¿Uno es mejor que el otro? No. Las dos son cosas dulces. Las dos cosas las vas a comer, las vas a disfrutar. Pero que haya tardado menos en cocinarse no significa que sea mejor que la otra, que tardó más. Si vos estás pasando, estás estudiando y te sentís mal porque estás tardando en recibirte, sentís súper lejano ese día, como que no llega más y tenés ganas de dejar todo y volverte hippie, no sé. Capaz es porque, o sea, realmente no querés ser hippie y vender artesanías. No es lo que te llena, pero es una excusa que encontrás para no finalizar eso porque te estás comparando con el resto. Acá nadie es mejor que nadie, todos somos iguales. Todos tenemos huesos, piel, ojos, tenemos un alma. Que una persona tarde menos en recibirse no la hace mejor que vos. Que una persona tarde más en recibirse que vos no la hace
peor que vos. Cuando yo estaba estudiando, muchos me decían la frase, mi papá siempre me dijo, 4 es nota, lo demás es regalo. Y tenía razón. Podés ser promedio 10, cuadro de honor de la facultad y no saber desarrollar un informe, no saber desarrollar un caso y defenderlo. Y podés tener promedio 5 y haces un informe de taquito, analizás las métricas, analizás lo que tengas que analizar, lo haces súper eficiente, súper rápido, súper claro, que eso es lo más importante. Y tenías promedio 5. Capaz tardaste un poquito más también de el que tiene promedio 9, promedio 10. Pero el promedio 10 capaz no tiene desarrolladas las mismas habilidades que vos. Yo sé que el número siempre nos pesa. Los números para una persona ansiosa siempre pesan. Por lo menos para mí, desde mi experiencia. Desde el número en mi balanza, el número en mis notas, el número del tiempo que yo llevo invertido en una actividad, mi edad, pero en realidad no influyen tanto como uno cree. Para pensarlo, se me acaba de ocurrir eso. Salió desde lo más adentro de mi ser. Ya hablamos de los desencadenantes, qué palabra difícil, desencadenantes de la ansiedad. Ahora vamos a hablar muy por arriba de las señales para darte cuenta cuándo la ansiedad está afectando tu vida. La principal es la procrastinación. Yo creo que tengo un máster en eso. ¿Por qué? Porque claro, yo tenía tanto miedo de que esté mal, que sea un fracaso, que era como que me rendía y ni siquiera lo intentaba. Entonces obviamente lo pateaba. Y después, 2 días antes de, entregar el trabajo práctico, me ponía a hacerlo rápido y siempre terminaba aprobando. ¿Pero por qué tenía la necesidad de estar corta de tiempo? Que la fecha de entrega me esté respirando en la nuca y me esté amenazando, no vas a llegar. ¿Cuál era mi necesidad? Todo por miedo a no hacer las cosas perfectas. Todavía me cuesta admitirlo, porque, como digo, es una lucha de todos los días. Pero la perfección no existe. Las cosas hay que hacerlas. Siempre hay que dar nuestro mayor esfuerzo. Y hay que estar acá, en el presente. Como dijo Emilia, yo soy muy fan de Emilia. Si llega a escuchar esto, Emilia, te amo. Así. En su canción Cielo en la mente, tiene una frase que a mí me encanta, que dice, los pequeños pasos me hicieron gigante. Una forma que a mí me ayudó a dejar la procrastinación atrás fue justamente esto, pensar que los pequeños pasos a mí me hacen grande. Entonces, si yo tengo que hacer un trabajo práctico para el miércoles de la semana que viene, no espero, y son 5 puntos, no espero hacer los 5 puntos el martes a la noche. Yo tengo una semana para hacerlo. Bueno, llego y hago el punto 1. O sea, no es que hago todo de una. Hago el punto 1. Y como ya me sentí como, no sé cómo explicarlo. La ansiedad me llegó a mi cuerpo y me dice, no lo hagas. Porque ese punto que hiciste está mal. Tratar de no escucharlo. Y es como, no, yo ya lo hice y yo sé que está bien. Porque confío en lo que escribí. Al otro día, agarras el trabajo práctico, lo ves, lo lees y es como, no, sí, estaba bien lo que había escrito. Podría empezar con el punto 2. Hiciste el punto 2. Lo hiciste bien. Entonces ya te dice, no, está mal. No, yo confío, está bien. Y así vas haciéndolo hasta que cuando menos te des cuenta, hiciste los 5 puntos, terminaste el trabajo práctico antes de entregarlo. O sea, no estás corriendo. Porque en lugar de estar toda una semana pensando, no lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, no tengo ganas de hacerlo porque... el no tengo ganas de hacerlo es, no lo hago porque tengo miedo que esté mal. Enfrentas ya de raíz
el problema de la procrastinación y vas de a poquito. Entonces cuando vos querés darte cuenta, yo ya tenía el trabajo práctico hecho y podía dedicarme a otra cosa, empezar a adelantar otra materia, hacer resúmenes, empezar a leer un libro, pero así podía. En realidad puedo, porque en la universidad no llegué a implementarlo mucho. Pero ahora sí lo hago, que voy de a poquito. Otra señal es que tenés insomnio o fatiga constante. Bueno, la ansiedad no te deja dormir, no puedo explayarme, necesito todo un episodio aparte hablando del insomnio. Pero para que sepas, esta es una de las señales que la ansiedad está afectando tu vida. Pánico antes de los exámenes o exposiciones, sí chicos. La ansiedad es muy traicionera y un día antes ya te está diciendo lo vas a hacer mal, no vas a poder, te vas a hacer pipí encima, te vas a caer, te vas a abrir la boca y no vas a poder hablar, te vas a quebrar un brazo, cosas así siempre te dice. A mí me pasó una vez que yo tenía pánico, tenía que rendir un final y yendo a la facultad yo decía, ay no, yo iba en combi, en un transfer. Yo decía, ay no, mirá, si bajando de la combi me caigo y me quiebro un pie y no puedo rendir. O mirá si estoy en la cafetería y se me vuelca el café, todos los resúmenes arruinados. Igual me presentaba, pero primero la noche anterior no dormía y después pánico antes de entrar. La profesora me va a gritar, voy a desaprobar. No, horrible. La última señal es el aislamiento social por sentirte abrumado. A veces estar con uno mismo está bueno, pero cuando ya estás en la facultad, que generalmente estás todo el tiempo solo porque estás estudiando todo el tiempo, está bueno salir y conectarse con gente que capaz no tuviste mucho tiempo para ver, ir a merendar, a tomar un mate, tomar un helado, lo que fuera. Si vos te estás aislando porque estás cansado o tu cabeza no se apaga, capaz estaría bueno que te reconectes con ese amigo que hace mucho que no hablas, que salgas con tu familia, porque uno piensa que puede todo solo. Y si estás estudiando es como, estás solo estudiando y te quedas solo en tu casa descansando. Y a veces uno necesita salir y hablar del chisme del momento, como que Rodri de Paul y Tini volvieron. Se los vio en Madrid juntos. Nada, eso, dato. Capaz uno necesita tener una charla banal y vacía solamente hablando de chisme. Porque no es la importancia del chisme, sino el reconectarte con la otra persona. Eso es lo importante. El chisme es un ejemplo que doy. Pero lo importante es la conexión con la otra persona. Así que salí de tu casa. Anda, tómate un helado, toma un mate, no sé. Ahora vamos con estrategias para manejar la ansiedad universitaria. Se me está haciendo re largo este capítulo, pero es que tengo mucho para hablar. Porque ya que lo viví, quiero transmitir toda mi experiencia a ver si te puede ayudar o no. Estrategias para manejar la ansiedad. Bueno, lo que a mí más me sirvió justamente fue terapia. Poder hablarlo, externalizarlo. El pedir ayuda creo que para mí es la más importante de las estrategias para manejar la ansiedad. Porque si te pones a pensar, no estás vos solo en ese salón. Hay mínimo, si es una facultad chiquita, mínimo 15 personas más. Ni imaginar si estamos hablando de universidades públicas grandes como la UBA, que estamos hablando de cientos de chicos en una misma cátedra. No estás solo en esto. No te lo digo yo porque estás escuchando mi podcast y estamos juntos en esto, sino que tenés muchos de tus compañeros que están pasando por una situación sumamente similar a la tuya y pueden pedir ayuda entre ustedes. Darse cuenta de todas estas señales. Ay, me siento así, me siento abrumado, tengo mucho miedo al profesor, tengo mucho miedo de fracasar. Porque estas son ideas que en la vida universitaria siempre están. Y lo más importante es pedir ayuda. Como dije, pedir ayuda es para los valientes. Pedir ayuda salva vidas.
Hablar salvavidas. Y con esto de pedir ayuda viene de la mano el desmitificar el fracaso. Yo sé que es difícil, porque incluso hay veces que a mí me cuesta hoy en día desmitificar el fracaso. Pero la realidad es que si vos no fracasás, no podés aprender de los errores. Los errores nos vuelven más fuertes. ¿Por qué? Porque vos errás y aprendés de lo que no tenés que hacer. Entonces la próxima vez ya vas más fortalecido, porque ya aprendiste lo que no tenés que hacer. Como que subiste de nivel. Literalmente, podés tomarte la vida como un jueguito. Vos vas y estás pasando todos los obstáculos y capaz tenés que hacer una combinación medio rara de correr, salto y giro y no te sale, y no te sale. Capaz lo tenías que hacer más lento, capaz lo tenías que hacer más rápido. Pero lo intentaste, probaste y aprendiste, que es lo más importante. Aprender y llenar nuestra vida de experiencias enriquecedoras es importante. Y fracasar es una de ellas. Me duele el alma diciéndolo. Yo sé que la perfección no existe, pero hay una parte de mi cabeza, de la ansiedad, que como que me lleva para el otro lado. Entonces yo estoy tratando de generar una resistencia. Es como, no, estás equivocada, Lula. Estás equivocada. Fracasar es dejar de intentar. Uno tiene que intentar, 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 intentar. Porque tarde o temprano lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer bien. Te curtiste, te expusiste y lo pudiste hacer. Después, una vez que lo pasás, fue como, lo podía hacer. Yo lo hice. Yo. Solo. O con la ayuda de alguien. Pero lo hiciste. El reconocerte, el reconocer tus logros es importantísimo. Vos podés con todo. Yo lo sé. Después, otra estrategia para manejar la ansiedad es usar técnicas de relajación, que pueden ser respiración profunda, mindfulness o ejercicio físico. Bueno, esto es como más general. Esto lo podés aplicar tanto en la ansiedad universitaria como en la ansiedad cotidiana, o sea, no específicamente por la universidad. Capaz estás trabajando, vos ya viviste toda la experiencia universitaria, pero te gusta escuchar mi voz, pero estás muy estresado con el trabajo. Y no hay nada que una respiración profunda, que afirmaciones, donde te decís yo soy importante, yo soy valiente, yo soy fuerte, de los errores se aprende, yo soy importante, lo vuelvo a repetir. Te ayudan a calmar ese monstruo que tenemos en nuestra mente. No sé, porque yo ahora lo uso bastante. Y el último es organizarte mejor, tener una técnica más realista de organización, como el método Pomodoro o el Bullet Journal. Sinceramente, yo estas no las probé. Esto es lo que pude rescatar de la investigación que hice para poder hablar en este episodio. Pero capaz a vos te sirven. Capaz es lo que vos más necesitas. La organización. Te lo dejo como data para poder sobrellevar y convivir con la ansiedad. En conclusión, la ansiedad universitaria es... ¿Qué querés que te diga? Quiero decir malas palabras, pero no da para esto. Pero la ansiedad es una perra. No encontré otra manera de describirlo. Es traicionera. Pero que sea traicionera no significa que vos no puedas esquivar sus traiciones. Yo acá te di ayuditas para poder escapar de sus trampas. Porque eso es lo que hace. Es tramposa, te pone trampas. Te muestra un señuelo para que vos lo sigas. Ese señuelo puede ser un pensamiento autodestructivo. Un pensamiento de no soy suficiente. Y vos lo seguís. No tiene que ser así. Hay otras salidas. Si vos estás pasando por esto o conoces a alguien que lo esté viviendo, mándale este episodio. Capaz se siente acompañado.
Yo entiendo que la vida universitaria nos llena de dudas, pero hay que dar un paso a la vez. Así que si estás transitando, no sé, primer año, segundo año, quédate ahí. Bueno, tengo estas materias que tengo que rendir. No me voy a poner a pensar en la materia correlativa que tengo que cursar después de rendir esta materia, y si no la apruebo, no puedo rendir la segunda materia del segundo año. No. Todavía estás en primer año. Todavía no terminó el año. En realidad todavía no empezaste a cursar segundo año. Entonces, quédate con las materias de primero. Después, cuando empieces a cursar las materias de segundo, ahí vemos cómo seguimos. Pero quédate donde estás, en el hoy. Si necesitas desahogarte, te invito a que me envíes un mail a notodoscuestaarriba@gmail.com. Tómalo como que se lo estás contando a una amiga, te estás desahogando. Tal vez podemos buscar una solución juntos. Lo vuelvo a repetir. Hablar salva vidas. La gente fuerte busca ayuda. No es de débiles no poder hacerlo solo. Recordá, sos importante, sos valiente, sos fuerte, sos inteligente, sos especial. No estás solo. No lo estás. Estamos juntos en esto. Te lo dice una persona que vivió 5 años de ansiedad paralizantes y pudo recibirse. Recibirse no es imposible. Como convivir con la ansiedad. No es imposible, no tiene por qué ser padecimiento. Hasta acá llegó nuestro episodio de No todo es cuesta arriba. Nos vemos la próxima.